Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a nuestro video. Bar está devastado tras descubrir el pasado oculto de Yağmur. ¿Qué secretos guarda su gran amor? Bar y Yağmur siempre parecían la pareja perfecta, al menos eso era lo que todos creíamos. Sin embargo, tras semanas de sospechas y una creciente inquietud en su corazón, Bar decidió investigar el pasado de Yağmur por su cuenta. Lo que descubrió no solo lo dejó sin palabras, sino que también puso en jaque su relación. Un escándalo que ha conmocionado a todos en el mundo del espectáculo. Todo comenzó cuando Bar recibió un mensaje anónimo: si realmente conocieras a Yağmur, no estarías tan enamorado. Al principio pensó que era solo una broma o incluso un fan celoso, pero algo en ese mensaje despertó sus dudas. Con discreción, empezó a buscar información en redes sociales, antiguos conocidos de Yağmur e incluso contactó a una periodista con la que había trabajado en el pasado. Y fue allí donde la verdad empezó a revelarse como una película de suspenso. Resulta que Yağmur había vivido una etapa completamente diferente en otra ciudad hace algunos años, bajo un nombre distinto, Elif. Durante ese tiempo, estuvo relacionada con un empresario casado, lo que provocó un escándalo local que ella logró dejar atrás al mudarse y cambiar su identidad. Aunque legalmente no hizo nada fuera de la ley, la cuestión moral pesaba mucho para Bar, quien siempre pensó que conocía cada detalle de la mujer que amaba. En una reciente aparición pública, Bar fue abordado por reporteros que le preguntaron directamente sobre la noticia. Visiblemente afectado, respondió: necesito tiempo para entender todo esto. Nunca imaginé que la persona que elegí para compartir mi vida escondiera algo así. Yağmur, por su parte, decidió romper el silencio a través de un video en sus redes sociales. Con los ojos llorosos pero firme en sus palabras, dijo: sí, cometí errores en el pasado, como todos. Pero he trabajado mucho para convertirme en quien soy hoy. Bar era mi oportunidad de empezar de nuevo, y nunca quise herirlo. La reacción del público fue mixta. Muchas mujeres apoyaron a Yağmur, empatizando con su deseo de reinventarse y dejar atrás un pasado doloroso. Otras, en cambio, defendieron a Bar, considerando que tenía todo el derecho a sentirse traicionado por no haber sabido la verdad desde el principio. Una fuente cercana a la pareja comentó de manera exclusiva: Bar está confundido. Aún la ama, pero siente que todo lo que vivieron está manchado por la mentira. No sabe si podrá confiar de nuevo en ella. A pesar del escándalo, los medios no han dejado de seguir a la pareja, esperando cualquier movimiento que indique una reconciliación o una ruptura definitiva. Durante los días siguientes, Bar fue visto varias veces saliendo solo de su apartamento en Bebek, siempre con el rostro serio y evitando las cámaras. Mientras tanto, Yağmur desapareció por completo del ojo público, alimentando aún más las especulaciones. Fue entonces cuando surgieron nuevas revelaciones. Un programa de entretenimiento nocturno filtró una entrevista con una mujer llamada Derya, supuesta excompañera de Yağmur, o Elif, como era conocida entonces, quien aseguró que Yağmur había sido víctima de manipulación emocional por parte del empresario casado con quien se le vinculaba. Según Derya, Yağmur no solo buscaba un nuevo comienzo, sino también escapar de una situación que la había dejado emocionalmente rota. Elif no era una mala persona. Estaba perdida, necesitaba apoyo, pero el mundo fue muy cruel con ella, dijo Derya, quien afirmó haber guardado silencio todos estos años por respeto a la decisión de su amiga de empezar de nuevo. Las palabras de Derya cambiaron el tono del debate en redes sociales. Muchos comenzaron a replantearse su opinión, cuestionando si la reacción de Bar había sido justa o si estaba guiada por una idealización de la perfección. ¿Tenía razón en sentirse traicionado, o debía reconocer que todos merecen una segunda oportunidad? Por su parte, Bar se refugió en el trabajo. Retomó su participación en una serie dramática que había dejado en pausa y fue entrevistado por un programa de variedades donde, por primera vez, habló más abiertamente sobre la situación. He aprendido que amar a alguien también implica aceptar sus cicatrices.
Pero también he aprendido que tengo que respetar mis propios límites, expresó, dejando claro que aún no había tomado una decisión definitiva. Un giro inesperado ocurrió cuando Yamur, sin previo aviso, reapareció en un evento benéfico organizado por una fundación de mujeres sobrevivientes de abuso emocional. Vestida de manera sencilla y con un discurso conmovedor, agradeció a las personas que la habían apoyado y expresó su deseo de transformar su experiencia en fuerza para ayudar a otras mujeres. No soy perfecta. No lo fui y no lo seré. Pero estoy aquí, de pie, y no me voy a esconder más, dijo ante una ovación. Las redes estallaron. Las etiquetas almohadilla Fuerza Yamur y almohadilla Bardeside se hicieron virales en cuestión de horas. Lo que siguió fue una ola de debates en programas de opinión, columnas de revistas y, por supuesto, en todos los rincones de Internet. La pareja se convirtió en un símbolo de algo más grande, el conflicto entre el derecho a tener un pasado y la necesidad de transparencia en las relaciones. Un amigo cercano de Bar, que prefirió mantenerse en el anonimato, reveló que ambos habían vuelto a tener contacto. No se han reconciliado, pero están hablando. Bar está tratando de entender todo desde un lugar más maduro. No es fácil, pero hay amor. Y cuando hay amor, siempre hay esperanza. Semanas después, los rumores se intensificaron cuando se vio a la pareja compartiendo una cena discreta en un restaurante de Siangir. Las fotos, tomadas a la distancia, mostraban miradas largas, gestos de complicidad y, al final de la noche, un abrazo que muchos interpretaron como una señal de perdón. Sin embargo, ni Bar ni Yamur han confirmado oficialmente una reconciliación. Ambos han optado por mantener un perfil bajo, limitando sus publicaciones en redes sociales y evitando eventos sociales. Aún así, la curiosidad del público no ha disminuido. Expertos en relaciones, psicólogos y hasta terapeutas de pareja han opinado públicamente sobre el caso, destacando que lo vivido por Bar y Yamur refleja una problemática común. La tensión entre lo que uno quiere saber del pasado del otro y lo que se está dispuesto a aceptar. La última actualización, hasta el momento, vino de una fuente inesperada, la madre de Bar. En una entrevista breve pero contundente, expresó: "Yo solo quiero que mi hijo sea feliz. Si Yamur le da paz, entonces la apoyaré. Todos cometemos errores. Lo importante es cómo elegimos vivir después de ellos". Mientras tanto, los fanáticos del canal continúan comentando en cada publicación, enviando mensajes de apoyo tanto a Yamur como a Bar. Algunos incluso han lanzado una campaña para que ambos cuenten su versión completa en un documental o una entrevista exclusiva. No olviden suscribirse al canal y dejar sus comentarios. ¿Qué harían ustedes en el lugar de Bar? ¿Perdonarían a Yamur o darían por terminada la relación? Sus opiniones nos importan mucho. Hasta la próxima noticia impactante del mundo de los famosos.